¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Estamos acá en una edición más en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña la artista Kai Ceballos. ¿Qué tal, Kai? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esta conversación que vamos a tener ahora. Bueno, más bien las gracias a ti. Tengo entendido entre el 14 y 15 de junio en la Galería Nacional de Praga vas a participar dentro del contexto de la Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga con una, con una exposición que, de hecho, que sí genera ecos, ¿no? Sombras de la Amazonía, ¿no? Eh, Kai, a esta altura de tu trayectoria, ¿qué es la Amazonía para ti? Puede ser una pregunta sencilla, pero que creo ha marcado tu derrotero pero de una manera muy especial en estos últimos años, ¿no? Bueno, para empezar, para mí, yo considero la Amazonía no en singular, sino en plural. Yo llamo Amazonías, por eso es que el proyecto se llama Ombre des Amazonie, que significa en español Sombra de las Amazonías. Sí, tienes Eh, razón, yo creo, tienes razón. yo me considero una artista de territorio, ¿no? Mi obra se nutre de las vivencias personales, pero sobre todo de la memoria colectiva de grupos humanos, de imaginarios, de mitos y leyendas, y cómo estos relatos han dialogado con diferentes contextos históricos en nuestro país. En el Perú me interesa cómo han dialogado con los contextos históricos postcoloniales. Para mí, la Amazonía, como mujer, como loretana y artista, considero que en Amazonía es el punto, el ADN de mi creación, que es como una especie de conciencia, como lo dice Sartre, ¿no? Sartre dice que el imaginario es una especie de conciencia que tenemos, y para mí la Amazonía es eso, ¿no? La Amazonía es mi orientación, mi identificación y todos los cuestionamientos tanto de mi vida personal como mi vida artística, parte del lugar donde yo crecí, que es Iquitos. He crecido ahí desde que tenía 4 años con toda mi familia. De hecho, ahora mi familia vive en Iquitos y cada vez que llego al Perú siempre voy a mi ciudad, ya sea para visitar la familia, para nutrirme o para trabajar también, porque he ido mucho a mi ciudad para mostrar mi arte, ¿no? Sobre todo en los espacios públicos, que es donde me interesa en la ciudad de Iquitos. Claro, ahora, tú sabes que digamos, tienes una trayectoria bastante sólida, pero también digamos, en este llamado camino a la referencialidad, también has tenido algunos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, tu muestra Los Indeseables, Cartografías del Deseo, fue censurada, pero luego esta exposición, digamos, se expuso en la Alianza Francesa de Lima. Pero a mí me gustaría saber cómo tomaste ese hecho, o sea, porque debe ser duro para un artista, en general para cualquier artista, cualquier censura, digamos, es algo, digamos, malo y depende mucho también cómo lo tome también. ¿Tú cómo lo tomaste? O sea, ¿cómo asumiste esa experiencia? Con mucha tristeza, ¿no? Yo vengo trabajando ya fuera de mi país hace más de 10 años y Iquitos ha sido siempre la ciudad en la que he ido a entregar mi obra de manera autofinanciada, en la que yo misma he buscado los espacios, en la que yo misma he tenido la iniciativa, no con apoyo de una institución o con apoyo de un museo o de un teatro, sino yo como artista he querido volver a mi ciudad para entregar parte de mi obra, que de hecho nace y es gracias a mi ciudad que nace la obra. Y Los Indeseables Cartografías del Deseo ha sido una obra que empezó, se inauguró primero en Francia, estuve aquí en la Cité Internacional de Sars con una muestra colectiva, luego en la UNESCO, aquí en París, y es un proyecto que nace en Iquitos, de hecho visibiliza a la comunidad Darak en la Amazonía, en la que yo misma me sumerjo en la propia experiencia en convertirme en una drag amazónica, ¿no? Con el nombre de Estrella. Nace en Iquitos, se desarrolla en Iquitos y cuando regreso para poder mostrar las fotografías, busco el espacio público y más que nada como una elección artística también, porque pienso que el espacio público visibiliza las formas de alguna manera simbólicas,
rompiendo las barreras y las fronteras que te puede dar un espacio o una galería, que ya encerrados en 4 muros y muchas veces espacios privilegiados. Era mi intención, justamente el motivo de este proyecto era visibilizar la experiencia y visibilizar el arte drag de mi ciudad. Entonces decido hacerlo en los muros del malecón de Iquitos, y es ahí donde muchos ya conocen lo que ha sucedido, donde ha sido censurada, las obras fueron retiradas, yo me encontré en medio de policías, bueno, que estaban de alguna manera marcando también una posición, diciendo que estas fotos eran obscenas para la ciudad. Yo lo que hice en ese momento fue defender mi trabajo, defender mi obra hasta donde pude, hasta que finalmente pues no se pudo y las obras fueron retiradas 2 horas después de la inauguración, con un apoyo institucional que tuve desde un inicio, que luego fue retirado abruptamente, dejando tanto al artista como a su obra en un desamparo total, ¿no? Eh, Luego la Alianza Francesa de Lima me convocó y me invitó a hacer una muestra en su espacio. Pero para mí, y como lo dije en la inauguración de la Alianza Francesa, esta obra tiene que ir donde debió ir y donde nació, que es donde Iquitos, y es lo que espero, ¿no? Espero volver a hacer una exposición ahí en el espacio público cuando se pueda y cuando me lo dejen hacer. Claro, pero también está este hecho, también cae que, digamos, al final el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Porque si bien es cierto, esta experiencia de la censura es una experiencia triste, es una experiencia, digamos, que a ningún artista le gustaría, digamos, pasar, pero al final, digamos, tu obra empieza, digamos, a asentarse, ¿no? O sea, empieza a ser reconocida, o sea, como que al final eso terminó siendo como un plus, claro, no es, digamos, lo ideal, pero terminó, digamos, sumando, digamos, a la consistencia de tu propuesta, ¿no? Y ahora, digamos que estás, digamos, por presentar Sombra de las Amazonías, en plural, como bien has señalado. Eh, ¿Qué de nuevo hay en esta muestra, teniendo en cuenta que no solamente, digamos, tu trabajo, digamos, es contemplativo desde el punto de vista como creador, sino que tú también eres parte también o sea, de esa experiencia, de ese proceso? ¿Qué hay, Sí, qué hay, qué hay en esta nueva muestra que estás por presentar en este evento, digamos, importante, ¿no? Porque tu obra ha sido seleccionada dentro de muchas y obviamente ese es un reconocimiento que hay que subrayar, ¿no? sí. Primero, para terminar la pregunta anterior, pienso que no es un plus para la obra de un artista el hecho de ser censurado. Todo al contrario, pienso que la censura de una obra, como ahora se acaba de censurar una obra en el Panel de Tokio, que ha sido de Miriam Ken, que ha sido abruptamente transgredida, pienso que no visibiliza tanto la obra del artista, sino lo que la sociedad en ese momento está invisibilizando. ¿Por qué la sociedad no desea ver este tipo de manifestaciones? Yo pienso que más allá de la obra del artista es el porqué de la obra, ¿no? Y es algo que ya lo sabíamos también, es algo que pasa no solamente en Iquitos, que puede pasar en otras ciudades, pero visibiliza una negación a las comunidades que existen en un mismo territorio, ¿no? Hombres de las Amazonías, Hombres de Amazonía, el proyecto que ha sido seleccionado para la Cuadrienal de Praga, es un proyecto, como lo digo yo, híbrido. Es una parte que está realizada para ser concebida en un teatro, en una obra escénica, y también es una obra que se presenta como instalación y performance. En esta oportunidad, en la Cuadrienal de Praga, en la Galería Nacional, estoy presentando una instalación performativa que tiene como punto de apoyo una investigación con las huellas y la memoria que hubo en la ciudad, en la Amazonía, en la época del caucho, conjuntamente con un diálogo con las leyendas, como es el bufeo colorado. Hago toda una investigación al respecto que luego se convierte en un gesto artístico, que sería mi obra escultural, porque son esculturas hechas en látex, sonoras, con la cual dialoga con mi cuerpo y hay toda una interacción también con el público. Ahora,
Pero también acá hay un aspecto que siempre me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo tú decides ser parte del mismo proceso creativo? O sea, tú también eres, o sea, tú también te extrapolas también, o sea, por eso dije hace un momento que lo tuyo no es netamente una creación contemplativa, ¿no? Sino tú eres parte de la misma, o sea, del mismo proceso. ¿Cómo nace esa propuesta? O sea, porque yo imagino que para llegar a hacer lo que estás haciendo, esto empezó, digamos, con primeros tanteos, primeras, digamos, experiencias, ¿no? Cuando un artista se entrega a la obra como parte del mismo proceso. ¿Cómo nace esta propuesta? Yo creo que ahí hay un evento, digamos, no, digamos, hay un suceso bastante interesante, porque al menos en Perú no se hace mucho, y también en el mundo tampoco no se hace mucho, aunque se está haciendo, pero digamos no es algo que marque la pauta, ¿no? Yo creo que esto a mí siempre me ha llamado la atención de ti porque, o sea, me hace pensar de que eres un artista, digamos, de armas tomar, en ese sentido, ¿no? O sea, necesitas tú también, digamos, imagino que debe ser como una suerte de una ultra necesidad expresiva en ese sentido. ¿Cómo coincidimos en esta impresión, Kai? Sí, de hecho todo nace con la formación. Yo soy de formación bailarina clásica y contemporánea y también actriz. Me formé en Buenos Aires y yo soy una artista performer. Quiere decir que yo trabajo con mi cuerpo. Mi cuerpo es mi materia primaria de la escultura, mi materia primaria de investigación, mi materia primaria de mis sentidos. Todo pasa por mi cuerpo antes de pasar la obra. He hecho exposiciones fotográficas que son como una especie eh, de rastro que queda de un proceso íntimo mío, por ejemplo, de mi transformación como drag en la Amazonía. También todas mis performances, las performances que hice en Iquitos, aquí en el Gran Palais, todas pasan por mí. De hecho, mi cuerpo es la materia primaria de investigación, de sentidos, de diálogo conmigo y también con el público. Mi obra tiene mucho diálogo con el público. Mis performances que hago no existen si no hay un diálogo vivo en ese momento con el público, ¿no? Hombre de Amazonía también ha sido creado así porque mi carrera es de ser performer. Yo no me considero escultora o videasta o fotógrafa. Yo me considero que toda mi obra nace desde mi cuerpo como performer y de ahí van otras raíces que son otras matices que podría ser la foto, el video, la escultura en látex, que es ahora el proyecto que presento en Praga. Pero efectivamente, todo mi proceso como artista pasa primero por mi sentir. Entonces, en ese sentido, ¿tú te podrías, digamos, calificar como artista integral, en ese sentido? Soy artista performance y me considero artista transmedia. Si hay que ponerse un título, porque hay que ponerlo. ¿Por qué transmedia? Porque utilizo diferentes medios para expresarme, pero como principal medio es mi cuerpo. Eso es el primero. Luego, por ejemplo, cuando tengo que hacer un video, primero pasa por una performance mía con el cuerpo, con electrónica, con el video, y luego nace el video. Entonces, sí, transmedia porque utilizo diferentes medios para expresarme. Pienso que ahora hay muchos artistas y hay mucha nueva generación, tanto aquí también en Francia, que ya los artistas ya no nos podemos considerar con una sola medio de expresión. Creo que utilizamos diversos medios de expresión para poder narrar o para poder expresar una investigación o expresar una intuición. Ahora, yo te visualizo, Kai, y como dije hace un momento, hay una solidez en tu obra y aunque yo sé que a algunos artistas les gusta, como a otros no les gusta que le digan esto, pero yo creo que tú vas camino a una referencialidad. O sea, yo percibo también en artistas más jóvenes que ya te están teniendo a ti, digamos, como, no sé si como un referente, pero sí como un faro, digamos, bastante rico en posibilidades de expresión en ese sentido. En ese sentido, Kai, ¿tú, tú qué le podrías decir a estos jóvenes artistas que recién empiezan desde tu posición, ¿no? Que ha pasado mucho, ¿no? Donde hay estas etapas de reconocimiento, incluso
estos periodos de censura, esta selección que ahora te tiene a ti en este evento importante en Praga. Tras todo este camino recorrido, ¿qué le dirías al que recién empieza? O sea, digamos, ser Kai Ceballos, o sea, no es de la noche a la mañana, sino que hay todo un proceso que has tenido que seguir. ¿Qué le dirías a estos chicos? Y sobre todo en un contexto, digamos, a veces tan desalentador, ¿no? Para hacer arte, en ese sentido, como es en Perú. Que sigan la intuición y que sobre todo no se dejen llevar por etiquetas, que las etiquetas nos encierran, ya sea institucionalmente o ya sea artísticamente. Si tienes que hacer una obra y si no encuentras espacios, porque lo más difícil para un artista es encontrar el dinero, el presupuesto, los espacios, buscar los curadores, lugares para exponer. Si quieres exponer y quieres mostrar una obra, tienes la calle, tienes tu casa, tienes un barrio, tienes un bar, donde haya un espacio y donde haya una persona que observe, ya está el arte. Entonces pienso que lo mejor que puedo decir con toda esta experiencia es que nada, que se lancen porque hay que creer en lo que uno hace y sobre todo no etiquetarse. A mí muchas veces me dicen, bueno, eres bailarina, actriz, también eres artista visual, también haces video, también haces foto. Al final, ¿qué eres? Nada, soy Kai. Y mi obra nace con todas estas interconexiones que hay en mi cabeza, con todos estos sentimientos. Y así como el ser humano se exprime con la palabra, también se exprime con las manos, con los olores, con el tacto. Entonces, el arte es eso también. Hay que, hay que olvidar las etiquetas, como olvidar las fronteras. Y en el arte pienso que las fronteras tienen que ser transgredidas, ¿no? Excelente, Kai. Te doy las gracias por tu tiempo. Y bueno, será hasta la próxima edición aquí en Caretas Cultural. Ha estado con nosotros la reconocida artista Kai Ceballos. Muchas gracias, Kai, por tu tiempo. Gracias, Gabriel, y nada, que sea hasta la próxima y un abrazo al Perú. Excelente, hasta la próxima. Ya, Chao. esto